Saludos, somos Francisco Martínez, Laura Terreros y Lucía Caguana, investigadores pertenecientes al proyecto Profesionalización Docente, Política Educativa de Justicia Social y Respuestas Sociopedagógicas para el Territorio de la Universidad Nacional de Educación, el cual tiene el objetivo de evaluar los resultados de un programa de desarrollo profesional docente en Ecuador. Nuestro primer acercamiento a este proceso consistió en indagar las metodologías empleadas para desarrollar este tipo de evaluaciones con el fin de analizar qué aspectos se evalúan y a través de qué procedimientos lo realizan. La metodología de este estudio se centra en un proceso de revisión sistemática, un Scoping Review, que abarca 60 estudios provenientes de 36 países, entre los cuales destacan Estados Unidos, España, Chile, Alemania y Australia. Este enfoque nos permitió explorar la diversidad metodológica en la evaluación de programas de desarrollo profesional docente. Realizamos una búsqueda en la base de datos Scopus, donde obtuvimos 219 artículos utilizando palabras clave como desarrollo profesional docente y evaluación. El proceso de selección de estudios fue riguroso. Definimos criterios de inclusión y exclusión claros, asegurándonos que los estudios seleccionados abordaran de manera específica la evaluación de programas de desarrollo profesional docente. Esto nos permitió minimizar sesgos en la selección y garantizar la relevancia de los hallazgos. El análisis de la información se llevó a cabo mediante un enfoque inductivo de codificación. Esto significa que las categorías de evaluación se desarrollaron a partir de los hallazgos de los artículos revisados, permitiendo que los datos guiaran la creación de categorías. Este enfoque inductivo es fundamental para representar de manera fiel la información recopilada. En cuanto a las categorías de evaluación, nos basamos en los marcos teóricos de Guski y de Simón. Las principales categorías identificadas incluyen: primero, la reacción de los participantes. Este evalúa cómo los docentes perciben la información. Por ejemplo, un estudio podría mostrar que los participantes se sienten motivados y valoran positivamente la relevancia del contenido del programa. Otra categoría es el aprendizaje. Aquí se mide el conocimiento adquirido por los docentes. Por ejemplo, un estudio podría evaluar el aumento de la comprensión de estrategias pedagógicas tras la participación de un taller de formación. Luego tenemos la categoría de aplicación práctica. Esta categoría analiza cómo los docentes implementan los nuevos conocimientos en su práctica educativa. Por ejemplo, un artículo podría documentar que los docentes comenzaron a utilizar nuevas técnicas de enseñanza en sus aulas después de completar un programa de desarrollo profesional docente. Finalmente tenemos la categoría apoyo institucional, que considera el respaldo que reciben los docentes por parte de sus instituciones. Un ejemplo sería un estudio que destaque cómo la administración escolar proporciona recursos y tiempo para que los docentes puedan aplicar lo aprendido en sus formaciones. En cuanto a cuáles y el número de categorías incluidas en los estudios, identificamos que el 70% del total de 60 artículos abordaron una o dos categorías de las 5 halladas en la teoría de llegada, siendo las principalmente evaluadas las reacciones de los participantes, sus aprendizajes y el uso de nuevos conocimientos y habilidades. Respecto a la combinación de categorías empleadas, tanto para los casos que combinaron 2, 3 y 4 categorías, vemos que refuerza el énfasis en las categorías señaladas anteriormente, evidenciando que los resultados de los estudiantes y el apoyo institucional fueron incluidas por menos estudios. Por otro lado, solo un 5% de los 60 artículos emplearon 4 categorías y ninguno las 5. Atendiendo al objetivo de identificar los diferentes procedimientos de evaluación, hemos organizado nuestros hallazgos siguiendo las 5 categorías de aspectos a evaluar. En primer lugar, tenemos las reacciones de los participantes. Recordemos que esta categoría de evaluación intenta recuperar percepciones sobre el diseño, implementación y efectividad de un programa. Hemos encontrado que esto se realiza principalmente con encuestas. Estas generalmente usan ítems de opción múltiple y en algunas excepciones integran preguntas abiertas. En menor medida se han utilizado grupos focales y entrevistas. Estos procedimientos sin duda brindan datos con mayor profundidad, aunque las encuestas son más viables para lograr mayor cobertura o representatividad. Cabe destacar que uno de los estudios, además de usar encuestas y grupos focales, obtuvo otros indicios de reacciones con 2 procedimientos. Por un lado, diarios escritos por los participantes y por otro lado, la observación de sesiones de capacitación.
Este último nos parece interesante porque permite el contraste o triangulación entre lo reportado por los participantes y las acciones descritas por un observador externo. Sobre la evaluación de los aprendizajes de los participantes, encontramos varios procedimientos. Para evaluar conocimientos se han utilizado test. En cambio, para obtener indicios de habilidades y actitudes, se han utilizado el análisis de productos o tareas entregadas y la observación de las sesiones de capacitación. Consideramos que el uso de encuestas, entrevistas y grupos focales no es adecuado para abordar la evaluación de aprendizajes. Es necesario diferenciar entre percepciones sobre el aprendizaje y concretamente el aprendizaje. Alguien puede reportar que ha aprendido mucho, pero es más relevante la demostración de ese aprendizaje. Cuestión que sí se logra con el análisis del desempeño en tareas y test. Al respecto de la evaluación sobre el uso de nuevos conocimientos y habilidades, es decir, que los docentes pongan en práctica lo aprendido en un programa, algunos estudios han buscado indicios de cambios en sus prácticas de enseñanza. Aquí de nuevo hacemos una distinción entre discursos y acciones. Los docentes bien podrían reportar cambios en sus prácticas de enseñanza por medio de encuestas, entrevistas y grupos focales. Sin embargo, es necesario corroborar dichos cambios por medio de observaciones de su trabajo en el aula. Bajo la idea de que si un docente se desarrolla profesionalmente, los principales beneficiarios son sus estudiantes, algunos estudios realizaron esfuerzos para identificar cambios en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, especialmente utilizando test y en menor medida observaciones de aula. De nuevo, no consideramos adecuado basar esta evaluación solo en percepciones obtenidas con encuestas, grupos focales o diarios de los docentes. Por último, tenemos la idea de que mejorar la calidad de la educación no solo depende de que los docentes se desarrollen profesionalmente, también requiere de un esfuerzo conjunto con las instituciones educativas para que no obstaculicen la adopción de nuevas prácticas de enseñanza. Destacamos este argumento y creemos que podría representar las experiencias de muchos docentes. Sin embargo, el apoyo institucional no ha sido considerado por más de 2 trabajos y solo se ha abordado por medio de la recopilación de percepciones con encuestas. Como conclusiones preliminares de nuestro trabajo, queremos destacar que estamos cada vez más convencidos de la importancia de evaluar programas para el desarrollo profesional docente, especialmente los enfocados en docentes en servicio. Al ser esfuerzos institucionales que incluso utilizan fondos públicos, se requiere que sus resultados sean presentados con precisión. Hay que considerar que una evaluación de calidad podría ayudar a mejorar iniciativas, diseños e implementaciones, y además a tomar decisiones basadas en evidencia. Lamentablemente no hay procedimientos establecidos. Las evaluaciones cubren diferentes aspectos de manera diversa y sus procedimientos muchas veces no son adecuados. Por ello encontramos 2 retos importantes. Por un lado, realizar evaluaciones integrales, esto es, que cubran diferentes aspectos a evaluar. Y por otro lado, que las maneras de evaluar dentro de cada categoría puedan contrastarse o triangularse, tomando en cuenta la diferencia entre percepciones y acciones en la construcción de datos. Tomando en cuenta dichos retos, proponemos esta integración de diferentes aspectos a evaluar y sus respectivos procedimientos. Todos los aspectos son relevantes. No solo se deben evaluar los resultados inmediatos con reacciones, aprendizajes o apoyo institucional, también hay que mirar el impacto a mediano y largo plazo monitoreando la práctica docente y además los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Si pensamos en reacciones, se pueden utilizar encuestas por sus posibilidades de representatividad o cobertura, pero también se debería profundizar con entrevistas o grupos focales. Si pensamos en el aprendizaje de los participantes, hay que considerar no solo indicios de conocimientos por medio de test, sino también habilidades y actitudes a través del análisis del desempeño en tareas específicas. Sobre el uso o aplicación de nuevos conocimientos y habilidades por parte de los docentes, lo ideal es la observación de cambios en sus prácticas de enseñanza directamente en el aula. Sobre cambios en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se deben abordar tanto conocimientos como habilidades y actitudes. Entonces, no solo se podría usar test, sino también el análisis del desempeño en tareas. Por último, sobre el apoyo institucional sería importante profundizar en las percepciones de los docentes, sobre todo con entrevistas. Los grupos focales en este sentido también podrían ser útiles, y las encuestas podrían complementar esta profundización con mayor cobertura y representatividad. Consideramos que las preguntas ¿qué debemos evaluar de un programa para el desarrollo profesional docente y cómo realizar esta evaluación? Comprenden un debate necesario para la mejora de la calidad de la educación, no solo responsabilizando al docente, sino también a las instituciones y sistemas educativos.
seguiremos reflexionando.